En el día de hoy vamos a ver un tema, viviendo como hijos de Dios, ¿sí? ¿Cuántos son hijos de Dios? Bueno, esta carta de los Efesios, los primeros 3 capítulos, Pablo viene hablando, ¿no?, de la herencia que tenemos en Cristo, quiénes somos en Cristo, que oraba por los efesios para que ellos tuvieran un espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento, pero llega un momento en los capítulos del 4 al 6 donde aterriza, ¿no?, todo eso en nuestra vida práctica, en la manera de que tiene que vivir un hijo de Dios, ¿sí? Entonces, en el capítulo 5 de esta carta a los Efesios, imitar a Dios. En el capítulo 5 de Efesios empieza el primer versículo, dice, sean imitadores de Dios. Y el verbo que vamos a ver en el capítulo 5 se repite muchas veces esa palabra andar, ¿sí? Y eso nos implica, y eso debe ser cómo debemos vivir como hijos de Dios. Por eso en el capítulo 5, para hacer una introducción, Pablo viene diciendo que debemos andar en amor, que debemos andar en luz, y nos enseña lo que somos y cómo deberíamos vivir ahora en más como hijos de Dios. Ahora que tenemos una nueva vida que se ha producido en nosotros por el Espíritu Santo, ahora somos hijos de Dios y nosotros deberíamos vivir ya no de esa manera, porque empieza a ser un contraste con la vieja vida. Usa un juego de palabras con el pasado y el presente. Antes éramos y ahora somos hijos de luz. Éramos, pero ahora éramos oscuridad, pero ahora somos luz en el Señor. Pero nos da indicaciones y señala la manera diferente en la cual nosotros, como hijos de Dios, debemos vivir ahora. Y pone ejemplo de cómo era nuestra vieja vida y cómo debe ser ahora. Y en este texto podemos notar 6 maneras de cómo debemos vivir como cristianos. Debemos vivir como sabios, debemos vivir aprovechando bien el tiempo y debemos vivir conforme a la voluntad de Dios, debemos vivir llenos del Espíritu Santo y debemos vivir adorando a Dios y siendo agradecidos con Dios. 5 puntos. Vamos al texto central, Efesios 5:15. Dice así la palabra de Dios. ¿Lo tiene, hermano? Mirad pues con diligencia cómo andéis, esa palabra andéis, ese verbo andar, cómo andan, cómo viven, no como necios, sino como sabios. Versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es palabra de Dios esta. Y ahora una pregunta antes de introducirnos a los puntos. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿Cómo estamos andando nuestra vida cristiana? ¿Cómo vivimos como hijos de Dios? ¿Qué hacemos nosotros con el uso del tiempo que Dios nos da para que nosotros administremos? ¿Realmente nuestras decisiones están en la voluntad de Dios? ¿Y estamos siendo llenos día tras día constantemente del Espíritu Santo? Esto es lo que nos invita el apóstol Pablo en estos versículos. Dice, de que debemos vivir sabiamente. Por eso miren con diligencia cómo anden, y no como necio, sino como sabio. Hace un contraste ahí nuevamente. En otra versión
este versículo de Efesios 5:15, BLS dice, tengan cuidado de cómo se comportan. Vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos, dice la versión BLS. Es decir, observen cómo están viviendo. Es una advertencia a observar. Miren, fíjense que ahí dicen, miren, observen de la manera que están viviendo. Es una advertencia y dice, y háganlo, dice el apóstol Pablo, diligentemente, con diligencia, de una manera vigorosa, y analizar y mirar y observar cómo estamos viviendo. Es decir, hagamos una revisión de una manera diligente cómo estamos viviendo. Es decir, la palabra diligente quiere decir con prontitud, es apresurarse a hacer algo de una forma intensa. Y en este sentido es con precisión y exactitud. Por eso hace un contraste, ya no vivan, dice, como necios, sino como sabios. ¿Cómo vive un necio, no? ¿Cómo vive una persona que es necia, no? Un necio es una persona que es insensata, ¿sí? Que no tiene entendimiento y no puede percibir, no puede comprender y vive impulsado por sus malos deseos, es decir, a veces no razona, no es una persona sobria, es desconsiderada, carece, la persona que es necia, que es insensata, carece de sentido común. Y las personas, mis hermanos, que no son dominadas por el Espíritu Santo, son dominadas por sus impulsos y viven ebrias, ¿no? Pero gastan más de lo que tienen. Viven sin sabiduría, y esto lo vemos en estas fechas de las fiestas, ¿no? Por ahí la persona no tiene un colchón, pero se compra el iPhone de último modelo, porque viven de una manera ebria, ¿sí? Alguien que, por ejemplo, pongo un ejemplo, alguien que es dominado bajo los efectos del alcohol, gasta su sueldo en bebidas alcohólicas, y luego no tiene para darle de comer a sus hijos. Es una persona necia. Entonces, ahí hace un contraste. Ustedes dicen ahora que tienen una nueva vida, tienen que vivir de una manera diferente, pero no como necios, sino como sabios. Ese es el contraste que hace. Es decir, una integridad mental. ¿Sí? Esta palabra también, insensatez o necio, deriva la palabra estúpido o ignorante. ¿Sí? El necio es la persona que no logra también comprender las cosas espirituales. Y es lo que dice, porque Pablo dice, les son locuras. 1 Corintios 2:14, no lo busque, yo se lo leo. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él les son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. De hecho, Jesucristo, cuando estaba frente a los escribas y los fariseos, les dijo, si le estoy diciendo las cosas terrenales y no las logran comprender, no las pueden entender, ¿cómo quieren que le diga las celestiales? ¿Sí? Por eso una persona necia, es como dice el Salmo, el necio dice, no hay Dios en su corazón. El necio es una persona que no percibe las cosas espirituales. Y el necio es una persona que constantemente toma un camino que es incorrecto. Y eso se ve reflejado, cómo lleva esa vida y las decisiones que toma se manifiestan en cómo vive esa persona. Por eso Eclesiastés 10:2 dice, una persona sabia elige el camino correcto, pero el necio toma el rumbo equivocado. Versículo 3. Se puede identificar a los necios tan solo de ver cómo andan por la calle. Nueva traducción viviente. Y ahora el contraste que el apóstol Pablo nos invita a nosotros como hijos de Dios es a vivir sabiamente. Una persona que se conduce, que ya no vive de una manera imprudente,
sino que empieza a vivir ahora de una manera sabia, es decir, de una manera prudente. No hace cosas alocadas, es prudente, una sabiduría espiritual que es práctica, ¿sí? El ejemplo que pone Jesús en el Sermón de la Montaña terminando dice, aquel que escucha estas palabras y las hace, yo lo voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, pero aquella persona que escuchó y no hizo, lo voy a comparar con una persona insensata que edificó su vida sobre la arena. Entonces Jesús mismo pone este ejemplo en el Sermón del Monte con el ejemplo este que le estoy dando. Una persona sabia vive de una manera inteligente, es prudente. Por ejemplo, David dice que en todos sus asuntos se manejaba con prudencia. Acompáñeme al primer libro de Samuel 18:12, dice, primer libro de Samuel 18:12 dice, mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y lo hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente, miren, en todos sus asuntos. ¿Y qué dice la Biblia? Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Un ejemplo. David dice que se conducía prudente, de una manera sabia, dice, en todos sus asuntos. Otro ejemplo que podemos ver en la Biblia es Daniel. Dice que buscaban ocasión para hacerlo caer, pero dice que no se halló ningún vicio, ninguna falta en él. Vamos a leerlo en Daniel 6:3. ¿Lo tienen, hermanos? Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él, miren, era fiel, y dice, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Díganme si eso no es una forma de vivir sabiamente. Eso es vivir sabiamente. Lo que la Biblia nos enseña es que nosotros ahora debemos vivir sabiamente. Incluso en Colosenses dice, vivan sabiamente para con los de afuera, para aquellas personas que no conocen a Dios. Vivan de una manera sabia. Vivan de una manera, por ejemplo, en el trabajo, con tu jefe, ¿no? Que vean que sos diferente, que marcas una diferencia. Solo podemos vivir sabiamente cuando más conocemos a Dios. Mientras más meditaba este texto que estoy compartiendo, yo decía, más conozco a Dios y más voy a poder vivir sabiamente. Una persona sabia en este contexto es aquella que sabe aprovechar bien el tiempo. Por eso debemos vivir aprovechando bien el tiempo y andando sabiamente, dice, para con los de afuera, Colosenses 4:5, pero también dice, redimiendo el tiempo. La palabra tiempo en griego es cronos, ¿no? Y en este sentido marca lo que es cantidad. Pero hay otra palabra también para tiempo, que es kairos, que esto es lo que marca calidad, ¿sí? Y significa un tiempo oportuno. Es decir, un tiempo adecuado para que algo se lleve a cabo, ¿sí? Por ejemplo, Mateo 13:30
dice, dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega y al tiempo, esa palabra es kairos, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Usa esa palabra kairos. Está haciendo un énfasis que el día del juicio es un momento designado y que ese tiempo van a ocurrir ciertas cosas designadas para ese día. La Biblia, acá el apóstol Pablo nos advierte a nosotros que debemos aprovechar bien el tiempo al máximo, las oportunidades que Dios nos da. Y es una oportunidad y un tiempo para que los hombres se arrepientan. Porque la Biblia dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es un tiempo para que los hombres se vuelvan a Dios en arrepentimiento, porque el reino de los cielos se hace. Jesucristo dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, y es un tiempo para el arrepentimiento. De hecho, el apóstol Pablo predicó, dice, este es el tiempo aceptable para que los hombres se arrepientan. Es el tiempo aceptable para que los hombres se salven. Es una oportunidad para aceptar la gracia de Dios. Es el regalo de Dios, la salvación. Por eso el apóstol Pablo comunicó el evangelio con urgencia. Es ahora, es hoy el tiempo, es hoy el día de salvación. Ahora nosotros, ¿qué hacemos con el uso del tiempo que Dios nos da? ¿Qué hacemos? ¿Aprovechamos bien el tiempo? Redimir el tiempo tiene que también que ver con pagar un precio. Redimir tiene que ver con pagar un precio. Es vivir de una manera sabia y consciente en un mundo lleno de distracciones, en un mundo lleno de tentaciones. Es vivir acorde a la voluntad de Dios, aprovechando al máximo cada oportunidad que Dios nos da. ¿Por qué, hermanos? La misma respuesta está en el versículo, porque dice, porque los días son malos. Porque los días son malos. Vivimos en un entorno, mis hermanos, Jesús mismo dijo que habrá muchos falsos profetas, que la maldad en el mundo se iba a multiplicar y que el amor de muchos se iba a enfriar. ¿Y saben qué? Eso está ocurriendo en estos tiempos. Y también la Biblia dice que Satanás sabe que le queda poco tiempo y desciende con ira, dice. Sabe que le queda poco tiempo y usa sus artimañas. Usa para distraernos, qué sé yo, vamos a poner un ejemplo, redes sociales, actividades que consumen nuestro tiempo. Un predicador dijo, las redes sociales tienen un propósito eterno en Dios, demostrar que era mentira que no teníamos tiempo para Él. Esto lo dijo un predicador y es verdad. Las redes sociales cumplen un propósito en Dios, demostrar que es una mentira que no tenemos tiempo para Él. Dedicamos tiempo a lo que realmente nos importa. Glorificamos a Dios con el tiempo que nos da. Nosotros, mis hermanos, debemos saber que somos, como dice el salmista, enséñanos a contar nuestros días, de modo que traigamos sabiduría al corazón, que tenemos un lapso de tiempo. El salmista dice, nuestros días van a ser a lo mucho 70, 80 años, pero Señor, dice, danos sabiduría de tal modo que aprendamos, dice, a contar nuestros días. Nuestra vida, mis hermanos, es breve y debemos aprovechar al máximo cada oportunidad que Dios nos da. La Biblia dice que hay un tiempo para todo. Tiempo de sembrar, tiempo de cosechar, tiempo de reír, todo tiene su tiempo bajo este cielo. Hay un tiempo para todo. Ahora, ¿cómo nosotros aprovechamos el tiempo que Dios nos da de vida? O sea, aprovechamos bien el tiempo
cuando lo buscamos en oración. Aprovechamos bien el tiempo. Aprovechamos bien el tiempo cuando meditamos en la palabra de Dios. Aprovechamos bien el tiempo con lo que estamos haciendo ahora, congregándonos. Aprovechamos bien el tiempo cuando servimos a otros, porque la Biblia nos dice, no se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo, ¿no?, segaremos lo que hemos sembrado. Cuando aprovechamos bien el tiempo, cuando nuestras decisiones están en la voluntad de Dios. Aprovechar el tiempo no significa solamente evitar lo malo, sino buscar constantemente lo bueno, porque cada día que tenemos es una oportunidad de buscar a Dios, de crecer espiritualmente y de hacer la voluntad de Dios. Glorificamos a Dios, mis hermanos, cuando nosotros aprovechamos bien el tiempo. Y es así que conocemos cuál es la voluntad de Dios. Porque dice, no sean ignorantes, sino conozcan, tengan conocimiento de lo que es la voluntad de Dios. El versículo 17, en Nueva Traducción Viviente, dice, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan, entiendan. Y nosotros podemos conocer la voluntad de Dios. ¿Cuándo? Cuando hay conocimiento de su palabra. Romanos nos da una descripción de lo que es la voluntad de Dios. Romanos nos dice que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Y tiene que ver también con los propósitos de Dios en nuestra vida. Quizás en muchas ocasiones decimos o decidimos, yo quiero esto, pero nos olvidamos muchas veces de decirle, Señor, ¿cuál es tu voluntad para esto? ¿Cuál es tu voluntad en esta circunstancia? ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Muéstrame cuál es tu voluntad. Quiero conocer tu voluntad. Y la voluntad de Dios, mis hermanos, no es un concepto místico, porque Él revela su voluntad. Él nos trae dirección, claridad, entendimiento. Cuando Moisés exhorta al pueblo a la obediencia, en Deuteronomio 4:5 dice, nuestro Dios me ha ordenado enseñarles todos sus mandamientos para que ustedes los obedezcan en el territorio que van a ocupar. Así cuando los demás pueblos oigan hablar de ellos dirán que ustedes son un gran pueblo sabio y entendido, pues tienen buenas enseñanzas y saben obedecerlas. No hay ningún otro pueblo que tenga tan cerca a su Dios como lo tenemos nosotros cuando le pedimos ayuda. Ni hay tampoco un pueblo que tenga mandamientos tan justos como los que ustedes han recibido. Por eso jamás olviden todo lo que les ha pasado. Al contrario, deben contárselos a sus hijos y nietos. Cuando ustedes estaban en el monte Horeb, Dios me dijo que los reuniera delante de Él, pues quería hablarles y enseñarles a obedecerlo todo el tiempo para que de Él mismo modo ustedes enseñaran a sus hijos. Y cuando nosotros, mis hermanos, conocemos la voluntad y obedecemos, estamos siendo entendidos en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en la Biblia es un concepto muy amplio. La voluntad de Dios es que los hombres se arrepientan. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Está la soberana voluntad de Dios, la voluntad permisiva, su perfecta voluntad. Pero en este contexto Pablo nos dice que nosotros podemos comprender y entender su voluntad. Por eso hace un contraste entre la insensatez y el entendimiento. Sean entendidos en cuál es la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque el insensato ignora. El creyente que es sabio, sensato, comprende cuál es la voluntad de Dios y aprende a buscar a Dios y procura agradar a Dios. Y no solo va a conocer la voluntad de Dios, sino que va a hacer la voluntad de Dios. Porque comprende y entiende. Y para andar como Dios quiere que andemos, como hijos de Dios,
y hacer lo que a Él le agrada, eso es posible, mis hermanos, cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios. Y nosotros podemos andar como hijos de Dios, como hijos de luz, porque conocemos a Dios y conocemos su voluntad y somos guiados por el Espíritu Santo a hacer su voluntad. Pero ¿cuándo? Por eso viene una orden. Cuando somos llenos del Espíritu Santo. Dice, no se embriaguen con vino, en lo cual no hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu. Ahí, mis hermanos, nosotros podemos conocer la voluntad de Dios. Un alcohólico está dominado bajo los efectos del alcohol. Por eso hace lo que hace. El que está bajo los efectos del alcohol obra de una manera antinatural. No puede, fíjese que un alcohólico no puede sostenerse en pie, no coordina, no puede estar en pie. Y dice, no se embriaguen con vino, dice. Y la palabra disolución aquí tiene que ver con libertinaje. Vivir desenfrenadamente, entregados a los placeres. Por ejemplo, ¿recuerdan el hijo pródigo? Dice que malgastó todos los bienes que había tenido de esa herencia. Pero hace un contraste. Lo que sí es bueno, dice, da una orden, que sean llenos del Espíritu Santo. Eso es bueno. Y una pregunta, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Primero le voy a decir lo que no es, porque algunos piensan y creen que ser lleno del Espíritu Santo es andar cayéndose, brincando, riéndose descontroladamente. Y muchos buscan estas experiencias místicas, pero después sus vidas, el esposo le está pegando a la esposa, insultan, y eso no es ser lleno del Espíritu Santo. David Wilkerson, con lágrimas desde el púlpito, decía, ese no es el mover del Espíritu. Que un hombre sea lleno del Espíritu Santo, ¿qué es eso de andar riéndose y después maltratan a sus esposas, les pegan? Eso no es, decía David Wilkerson desde el púlpito con lágrimas llorando, eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Este tipo de manifestaciones son las que prevalecen en la iglesia de hoy. Algunos lo llaman avivamiento. Entonces, una pregunta, si eso es ser lleno del Espíritu Santo, si eso es avivamiento, ¿por qué hoy en la iglesia hay más divorcio entre cristianos? ¿Por qué hay más materialismo? ¿Por qué hay más adulterio y más problemas en las familias y en las iglesias cristianas? Si eso es un avivamiento. Algunos piensan de una manera errónea también que ser lleno del Espíritu Santo consiste solo en el hablar en lenguas. Y eso es una manifestación. Pero ser lleno del Espíritu Santo es muchísimo más que eso. Pablo enseña el tema como alguien que está bajo, dice, el control total del Espíritu Santo es aquel que refleja una vida cotidiana en su diario vivir, constantemente en su diario vivir. Ahora la pregunta, ¿cómo nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo? Cuando nosotros nos ocupamos de las cosas propias de un cristiano, la oración, la meditación de la palabra, vivir la palabra, la renovación de nuestra mente. Por eso dice, renueven su mente. Y hay una evidencia que se ve manifestada en cómo vivimos, hermanos. Eso es ser un hombre y una mujer lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo vive esa persona? Una pregunta. ¿Cuáles son las evidencias de ser lleno del Espíritu Santo? Los 120 discípulos fueron llenos del Espíritu Santo solo para hablar en lenguas. No, esa fue una señal para los que estaban alrededor
y la razón más exacta es que fueron llenos del Espíritu Santo para capacitar, para vivir una vida y cumplir fielmente las responsabilidades que cada cristiano tiene. Y de tarea, esto lo puede leer, Hechos capítulo 3, capítulo 4 y 5. Nos muestra cómo después de ser llenos del Espíritu Santo, los discípulos continuaron siendo llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el mismo libro de los Hechos nos dice que se reunían, oraban, estudiaban las Escrituras y crecían espiritualmente, eran llenos, eran unidos, comían juntos, dice que cantaban, alababan a Dios con sencillez de corazón, predicaban en medio de la persecución valientemente, eran llenos del Espíritu Santo, se gozaban en medio de las persecuciones. Por eso, mis hermanos, eso es una vida llena del Espíritu Santo va a reflejar lo que dicen los siguientes versículos. Hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Eso refleja una vida llena del Espíritu Santo. Una vida llena del Espíritu Santo trae resultados que producen una vida de adoración continua, un espíritu de gratitud continuo. Eso es consecuencia de que un hombre y una mujer están llenos del Espíritu Santo. Notamos las evidencias de ser llenos del Espíritu Santo produce un espíritu de adoración. Por eso dice, cantando salmos con himnos y cantos espirituales, alabando al Señor en nuestros corazones. ¿Y cómo es esto? Hay un deseo de adorar a Dios, de alabar en nuestro corazón, no solamente en una actitud externa, sino en una actitud interna que luego se manifiesta externamente. No solamente en un recinto, hermanos, sino continuamente alabar, porque Jesús mismo le dijo a la samaritana, mujer, créeme, la hora viene. Y la hora es que los verdaderos adoradores, porque esa mujer iba a adorar en el pozo de Jacob, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No nos limita y no nos restringe 4 paredes para adorar a Dios. Una vida continua de adoración es una vida que está llena del Espíritu Santo. Podemos adorar a Dios de diversas maneras, en diferentes circunstancias. No se limita a un formalismo o a una plataforma, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren en espíritu y en verdad. Puedes alabar a Dios cantando o contando a otros lo que Dios, así como le dijo al gadareno, ve y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Puedes adorar a Dios contándole a otros tu testimonio, lo que hizo el Señor contigo. Puedes adorar a Dios ahí cuando se te da mal el vuelto y te están dando de más y lo estás devolviendo, estás adorando a Dios. Aún el salmista decía, el Salmo 16:7, no lo busque, yo se lo leo. Dice, bendeciré al Señor, quien me guía aún de noche, mi corazón me enseña, dice, sé que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y yo me alegro, mi cuerpo descansa seguro, porque tú no dejarás mi alma entre los muertos ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me mostrarás el camino de la vida, me concederás alegría en tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Aún en las noches, dice ahí la Reina Valera, me enseña mi conciencia. Aún ahí en el lecho de tu cama estás adorando a Dios. Eso es una vida que está llena del Espíritu Santo. Pero una vida que está llena del Espíritu Santo también te lleva a tener un espíritu de gratitud, a ser
agradecidos, porque dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, no hay límites, no hay restricciones para ser agradecidos, porque todas las cosas, dice la Biblia, nos ayudan a bien a aquellos que amamos a Dios. Por eso la gratitud, la adoración de cantar salmos, adorar a Dios en nuestros corazones, la gratitud nace de nuestros corazones cuando estamos llenos del Espíritu Santo, porque si no estamos llenos, lo que nace de nuestro corazón son quejas, son berrinches. Eso es lo que nace, pero cuando somos dominados por el Espíritu Santo, hay alabanza en nuestro corazón, hay adoración, hay gratitud para con Dios. Porque si no, solemos ser desconsiderados, desagradecidos, quejosos. Somos así. Pero deberíamos, como dice, es una orden, hermanos. Es una orden que está en imperativo. Dice, sean llenos del Espíritu Santo. Deberíamos nosotros ser agradecidos, expresar gratitud, tener contentamiento. Esa es la clave, hermanos. ¿Tienes un plato de comida en tu mesa? Sea agradecido, porque hay algunos que no lo tienen. ¿Tienes una muda de ropa? Sea agradecido con lo que tienes. Pablo dice, yo he aprendido a contentarme, cual fuera que sea mi circunstancia y mi situación. He tenido escasamente y abundantemente, pero para todo estoy preparado, decía el apóstol Pablo. ¿Tienes un techo donde vivir, hermanos? Sea agradecido, porque hay personas que no tienen donde vivir. Entonces, una persona que canta y adora a Dios y tiene gratitud, eso refleja que está llena del Espíritu Santo. Eso Filipenses 4:6 dice, no se preocupen por nada, en cambio dice, oren por todo y digan a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Verso 11 dice, no que haya pasado necesidad alguna vez porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, dice esta versión, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Eso es lo que refleja una persona cuando está llena del Espíritu Santo. Para ir concluyendo, nosotros podemos vivir como hijos de Dios cuando vivimos sabiamente, cuando aprovechamos bien el tiempo, cuando vivimos conforme a la voluntad de Dios, cuando vivimos llenos del Espíritu Santo, cuando vivimos adorando a Dios y siendo agradecidos, es que nosotros podemos vivir como hijos de Dios. Termino con lo que dice el Salmo 32:8. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo o como el mulo que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Alegraos en el Señor y regocijaos justo. Dad voces de júbilo, todos los rectos de corazón.